placer estar aquí. As Pastor said, you've been supporting us for 20 years, Como el pastor almost. anunció, nos han estado apoyando por más de 20 años And it's always a pleasure to be here to share about our ministry. y siempre es un placer estar aquí para compartir nuestro ministerio. So you can sit down. ¿Puede tomar su asiento? The ministry of Rock of Israel El ministerio de la Roca de Israel was founded by my father. fue fundado por mi padre. He grew up in an Orthodox home. Se crió en un hogar ortodoxo And he became a believer y se convirtió en un creyente and started this ministry to the Jewish people. y comenzó este ministerio para la gente judía. He started it in Van Nuys, California. Lo comenzó en Van Nuys, California. When I graduated from college, Cuando yo me gradué de la universidad, he asked me to help him in the ministry, me pidió que le ayudara en el ministerio. and I did, and later became the director, Y lo hice y después me convertí en el director. and moved the ministry from Van Nuys to Cincinnati, Ohio. Y lo hice y cambié de Van Nuys a Cincinnati, Ohio. And many people ask me, why would I move from sunny Southern California to Ohio? Y mucha gente me pregunta, ¿por qué me movería del clima de California a Ohio? And today there is snow on the ground where I live. El día de hoy hay nieve en el lugar donde yo vivo. And so I wonder why I moved. Entonces yo me pregunto por qué me moví. I'm glad to be here. Me alegra estar aquí. My wife is traveling with me, Mi esposa viaja conmigo. Carrie. We have been married for 43 years Llevamos de matrimonio 43 años. and have 4 children Tenemos 4 hijos and 7 grandchildren. y 7 nietos. And a lot of the time, she doesn't travel with me Y muchas de las veces ella no viaja conmigo because she's watching the grandchildren. porque está cuidando sobre los nietos. They are more important than I am. Ellos son más importantes que yo. The ministry has been involved in reaching the Jewish people of America. Este ministerio ha estado involucrado en alcanzar a la gente del pueblo judío. There are 6 million Jews, 6 or 7 million Jews in America, Hay de 6 a 7 millones de judíos en América and about the same number are in Israel. y más o menos esa misma cantidad están en Israel. But most of the Jewish people do not believe that Jesus is the Messiah or God. Pero la mayoría de la gente del pueblo judío no cree que Jesús es el Mesías. And the scripture tells us La escritura nos dice that Jesus came to his own. que Jesús vino a los suyos. He was born a Jew, Fue nacido un judío and he preached to the Jewish people. y predicó a los judíos, al pueblo judío. But most of them did not accept his message. Pero la mayoría de ellos no aceptaron su mensaje. Of course, there were some. Claro, hubo algunos, Obviously, his disciples, they were Jews. obviamente sus discípulos eran judíos And all the first believers were Jewish. y la mayoría de los primeros creyentes eran judíos. But today, maybe 99% do not believe in Jesus. Pero el día de hoy, más del 99% no cree. In the Assemblies of God, we talk about when a country has only 2% believers, En las asambleas de Dios hablamos de que cuando nomás hay el 2% de creyentes, we call that an unreached people group or country. lo llamamos a un país o un pueblo que no ha sido alcanzado. And yet, Jewish people do not know Jesus. Y aún así el pueblo judío no conoce a Jesús. They definitely are unreached. Definitivamente no han sido alcanzados.
And so I am one of only 5 missionaries, appointed missionaries, Yo soy solamente uno de 5 misioneros alcanzados in the Assemblies of God en las asambleas de Dios to the Jewish people of America. para el pueblo judío en Estados Unidos. So 5 missionaries, 6 million Jews. 5 misioneros, 6 millones de judíos. We need to pray for more workers. Necesitamos orar para más obreros. And the Rock of Israel needs more ministers on staff. La Roca de Israel necesita más ministros en su. We only have 3 on staff, including me. Solamente hay 3, incluyéndome a mí. And we're trying to reach as many Jewish people as we can. Y estamos tratando de alcanzar más judíos que podemos. One of the ways that we reach out to Jewish people Una de las formas que alcanzamos al pueblo judío is through the internet. es a través del internet. We put advertising on Google and Snapchat, Ponemos anuncios por medio de Google y de Snapchat. and some of it is in Hebrew, and we target Israel with these ads. Y muchos de ellos han traducido en el hebreo y está dirigido hacia el pueblo de Israel. Even though we are U.S. missionaries, we still want to see Israel saved. Aunque somos misioneros de Estados Unidos, queremos ver al pueblo de Israel ser salvo. The ministry is also involved in marketplace evangelism. El ministerio también está involucrado en marketing, no sé cómo se dice en español. Marketplace Pero in the, I don't know. We go to state and county fairs. vamos a las ferias y eventos del estado. We bring Jewish items to the fair, Llevamos cosas de judías a esos eventos. and Jewish people come to buy the items, Y algunos judíos vienen y compran estos obsequios. and we share that we are Jews who believe that Jesus is the Messiah. Y les compartimos que somos judíos, que creemos que Jesús es el Mesías. Usually we go to the San Diego Fair. Usualmente vamos a la feria de San Diego. Last year, that was one of 12 of the fairs that we went to. El año pasado es una de las 12 ferias que visitamos, But this year, they did not allow us to come and have a booth. pero este año no nos permitieron estar ahí y tener un booth. I had set up a meeting with Pastor to come here while we were at the fair. Hice una cita con el pastor para estar aquí mientras estuvimos en la feria. But I had to move the date because the fair would not allow us to come. Y tuve que mover la fecha porque este lugar no nos permitía que estuviéramos. Please pray that next year they will allow us to have a booth at the fair. Por favor, oren que el año que entra, nos permitan tener un lugar de oración ahí. We will be at the Los Angeles County Fair next year Estaremos en la Feria de Los Ángeles el año entrante in Pomona. en Pomona, California. And of course, we will be at about 9 other fairs around the country. Y asistiremos como a unas 9 más después de ahí alrededor del estado. In January, we will be at the South Florida Fair. There are many Jewish people in South Florida. En enero estaremos en el sur de Florida, en la Feria del Sur de Florida. Dice que ahí hay muchos judíos. And then in February, we will be at the fair in Tampa, Florida. En febrero estaremos en la Feria de Tampa, Florida. And we know when to go to Florida, January, February, Y ya sabemos cuándo ir a Florida, es en enero y febrero. especially since we're from Cincinnati. Después, especialmente porque somos de Cincinnati, por el clima, hermanos. One of the largest fairs is the Texas State Fair. Una de las ferias más grandes es la de Texas. They have over 2 million people that attend that fair, Hay alrededor de 2 millones de personas que atienden ahí and it is 24 days long. y dura 24 días. The fairs are very expensive for us,
esos eventos son muy caros para We nosotros. have to pay for the booth. Tenemos que pagar por el booth. For example, at the Los Angeles Fair, it's $5,000 for a 10-foot booth. Por ejemplo, en la feria de Los Ángeles, por un espacio de 10 por 10 son $5,000. And we have so much material, we would like to have 20 feet, Y tenemos muchas cosas que nos encantaría tener 20 pies, but we don't have $10,000 to do that. pero no tenemos $10,000 para hacer eso. But also we have costs like travel and lodging and meals. Tenemos también gastos como viajar, hospedaje, comida. And so though it is very expensive, Aunque es muy caro, we have not found a better way to engage Jewish people in conversation. no hemos encontrado otra mejor manera de alcanzar a ese pueblo judío. Last year we had 1,500 conversations with different Jewish people. El año pasado tuvimos más de 1,500 conversaciones con pueblo judío. And this year, with less staff, we have one less staff, we had 1,000 conversations with Jewish people. Y este año, con una persona corta en el staff, hemos tenido más de 1,000 conversaciones con pueblo judío. We had to cancel one fair because of lack of staff. Tuvimos que cancelar un evento por falta de staff. And so pray that we can add to our staff. Ore que más gente venga a unirse a este grupo. I have a short video that is both, I have it in English and I have it in Spanish, Tengo un corto video, lo tiene en español y lo tiene en inglés, that will help you see how we are engaging Jewish people. que le ayudará a mirar un poquito cómo ellos Desde 2006, Rock of Israel Ministries ha encontrado una forma única de hacer llegar el Evangelio tanto a personas judías como a gentiles en el mercado. Hemos estado alquilando puestos en ferias de condados y Israel. Las mejores ferias que hemos encontrado en realidad no se encuentran en los Estados Unidos, sino en Toronto, Canadá. Es la Exposición Nacional Canadiense, también conocida como la CNN, y tiene 1,5 millones de visitantes cada año. Toronto es una ciudad que se asemeja a Nueva York con una población muy diversa. Aquí nos encontramos con más gente judía que en cualquier otra feria. Y al tener tantos productos
Should we show it in English? I don't think so. No? Okay. All right, we won't show it in English. I mean, it's up No, to you no, entirely. it's okay. It's okay. We asked them. Sure. ¿Desea que lo ponga en inglés? Okay. No? Usually the youth are that want it Okay. in English, but I think That's a good point. no. Okay, they said no. Okay. All right. So the second area of ministry for Rock of Israel El ministerio secundario de la Roca de Israel is to go to churches like today. es asistir a la iglesia como el día de hoy. First, to help Christians understand that the Bible is a Jewish book Primero, ayudarle a las personas a entender que la Biblia es un libro judío, written by Jews escrito por judíos, under the inspiration of the Holy Spirit. bajo la inspiración del Espíritu Santo. But we want to help Christians understand the culture and context of the Bible. Pero queremos que las culturas comprendan el contexto de la Biblia. And we also want to encourage Christians Queremos animar a los cristianos to pray for Israel, que oren por Israel, pray for the Jewish people around the oren por el world, pueblo judío a su alrededor, because there is rising anti-Semitism porque el antisemitismo se está levantando, where people hate Israel and hate the Jewish people. donde las personas odian a Israel y odian al pueblo judío. And even there are churches that promote hatred toward the Jewish people. Y aún hay iglesias que promueven el odio hacia la gente de Israel. The Bible says to bless Israel, La Biblia nos enseña que bendicimos a Israel. the Bible says to pray for the peace of Jerusalem, La Biblia dice que oremos por la gente de Jerusalén. and the Bible says that God loves Israel, La Biblia nos dice que Dios ama a Israel. and Paul says in Romans, the gifts and calling of God are irrevocable. Y el apóstol Pablo dice que el llamado de Dios es irrevocable. And so we want to encourage Christians to pray for the Jewish people. So queremos animar a la gente cristiana que oren por los judíos. The third area of ministry La tercera área de ministerio are the resources that we bring to the churches. son los recursos que traemos a las iglesias. And this is also how we raise support for our outreaches at the fairs. Y así es como también alcanzamos fondos para los eventos en las ferias. And I apologize that all the books are in English. Y les ofrezco disculpas porque todos los libros son en inglés. Next time I come, I will bring Spanish books. La próxima vez traeré en español. If I had been at the fair, I would have had books from the fair in Spanish. Si hubiera podido estar en la feria, hubiera podido tener libros en español para traer. But we brought 4 large suitcases full of material, but not any Spanish books. Trajimos 4 maletas, están llenas de material, pero todo es en inglés. So I will quickly describe some of the books in English. Pronto voy a describir rápidamente los libros en inglés que traigo. One book is called A Dwelling Place for God, Un libro se llama Un sitio para Dios and it is on the tabernacle in the wilderness, y está hablando del tabernáculo allá afuera and showing the symbolism of how it all points to Jesus. y cómo simbólicamente todo apunta a Jesús. Another book is a book called Imparting the Blessing, Otro libro se llama Impartiendo las bendiciones and it recommends that we bless our children like the patriarchs. Abraham, Isaac, and Jacob blessed the children. y nos enseña que debemos bendecir a nuestros hijos como los patriarcas, como Abraham, Isaac.
And Jacob. we see Jesus blessing the children. Y miramos cómo Jesús bendice a los niños. And so it recommends that we bless our children with blessings. Y nos recomienda que bendicemos a nuestros hijos de esa manera. Another book is called Understanding the Difficult Words of Jesus. Otro libro se llama Entendiendo las palabras difíciles de Jesús. There are times when Jesus uses idioms or things that are culturally not understood by Christians. Hay ocasiones donde Jesús usa el idioma de una manera que no es entendible para el pueblo cristiano. You know what an idiom is? ¿Conoce qué es? No, I don't. A figure of speech. Oh, es una forma de expresión. Sometimes we say things, we don't really mean the words, it's just what everybody knows about that. Okay, a veces quiere decir que a veces mencionamos cosas, pero no significan literalmente lo que estamos I don't know diciendo. if this translates, but we say it's raining cats and dogs. Se puede decir que a veces cuando está lloviznando gatos y perros. We don't really mean that animals are dropping from heaven. Y no queremos decir que literalmente animales están cayendo del cielo. It just means that it's raining really hard. Solamente significa que está lloviendo fuerte. Well, even Jesus used Jewish idioms or figures of speech. Pues aún Jesús usó este tipo de interpretaciones, de forma de habla. The Bible we have is translated from Greek. La Biblia que tenemos está traducida del griego. Some people believe that maybe the first edition might have been in Hebrew, maybe. Algunas personas creen que las primeras traducciones podrían haber sido del griego. And so the translations sometimes it's hard to translate and it is not a good translation. A veces, aún así, es muy difícil traducirlo y aún así, aunque se traduzca, no es una muy buena traducción. This is called the Complete Jewish Study Bible. Ese es otro libro, se llama la Biblia, se llama la completa Biblia judía Study Bible. de estudio. And it is a translation that tries to keep to the Jewish culture. Y es una traducción que trata de apegarse a la cultura judía. And then the last book I want to mention El último libro que quiero mencionar, is a book I wish every Christian would read. un libro que desearía yo que todos los cristianos leyeran. It's called Our Hands Are Stained with Blood, Se llama Nuestras manos están manchadas de sangre. and it's the tragic story of the church and the Jewish people. Y es la historia trágica del pueblo judío y la iglesia. It is a story that Jewish people know, but most Christians don't know. Es una historia que muchos judíos conocen, pero muchos cristianos no conocen. In here, there is a quote from Martin Luther. Dentro del libro hay una escritura de Martín Lutero. Martin Luther, we call him the father of the Reformation in the 16th century. A Martín Lutero lo nombramos como el can you repeat that again? The reformer. Yes, father of the Reformation. El padre de la reformación. And so obviously he was a Christian. Obviamente él era cristiano. In fact, he nailed on the church the verse, by faith alone are we saved. De hecho, él fue el que implementó a la iglesia, por fe somos salvos. Because at that time, the church, the Catholic Church was selling, what do you call it, salvation and condolences or forgiveness. Porque en ese entonces la iglesia católica estaba vendiendo salvación, condolencias, básicamente las prácticas que tiene la iglesia. And he said, it's only by faith that we are saved. Y él dijo que es solamente por fe que somos salvos. But the quote
that he gives about the Jewish people is a terrible quote. Pero el énfasis que él hace sobre el pueblo judío es una énfasis muy terrible. What he said to do to the Jews Lo que él dijo que debería hacérsele a los judíos is what Hitler tried to do. es lo que Hitler trató de hacer. And so Martin Luther wanted to kill the Jewish people. Martín Lutero quería matar al pueblo judío. And so it's a bad, terrible story of history. Y es una historia terrible. And I wish every Christian would read that book. Y desearía yo que todos leyeran ese libro. Okay, enough commercial. Ok, basta de los comerciales. Well, let me say there are 3 reasons. I hope you take time at the table in the back. Quiero decirles que hay 3 razones que deseo que pasen poquito tiempo en el bus que está atrás. First of all, the items you won't find it at Walmart. Primeramente, los obstáculos que hay atrás no lo va a encontrar en Walmart. And whatever you purchase supports our outreaches. Y lo que usted adquiere el día de hoy apoya a nuestro ministerio, nuestros alcances. And I came prepared if you did not, Y vine preparado. ¿Usted vino preparado? because I have a credit card machine. Porque tengo una máquina de crédito. And the third reason is that everything you purchase, I won't have to take on the plane with me tomorrow. Y en tercer lugar, todo lo que ustedes compren no lo voy a tener que cargar al avión conmigo. So lighten my load. Aligeren mi carga, por favor. All right, this morning I wanted to tell you a story Esta mañana quiero contarles una historia because even universities are teaching storytelling. porque aún las universidades están enseñando a contar historias. I'm sure you're aware that many cultures have storytelling in their history. Estoy seguro que usted sabe que hay muchos cuentos de historia en su cultura. Native Americans are great storytellers. Los nativos americanos son buenos relatadores de historias. It's a way to pass on tradition and history and history. Es una buena manera de compartir la historia de esa cultura. And so I want to tell you a story today. Entonces el día de hoy quiero contarles una historia. Of course, it's a story about a Jewish family. Claro, es una historia de una familia judía. I want to help you understand the barriers that Jewish people have to come to faith in Jesus. Quiero que usted comprenda las barreras que tiene el pueblo judío para venir a los pies de Cristo. And before I begin, I want to read to you a verse from Scripture. Y antes de comenzar, quiero leerles una escritura. It is from 1 Corinthians Primera de Corintios, chapter 1, versículo 1, verse 22 and 23. capítulo 1, 23, 22 y 2 and 23. 3. It says, "For Jews request a sign, and Greeks seek after wisdom." But Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. Entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. There are many reasons that Jesus is a stumbling block to Jewish people. Hay muchas razones por las cuales Jesús es una stumbling block. Roadblock. Es como una barrera para muchos judíos. There are theological reasons. Hay razones teológicas, There are practical reasons, hay razones prácticas, logical reasons. lógicas. For example, Por ejemplo,
a virgin giving birth to a child? Una virgen dando luz a un niño. This is not logical. Esto no es lógico. It's unnatural. No es algo natural. And so there are many reasons that Jewish people do not accept Jesus. Entonces, por eso hay muchas razones como esas por las cuales el pueblo judío no acepta a Jesús. So the story I want to tell you La historia que quiero contarles happened over 100 years ago. sucedió hace más de 100 años. There was a family that came from Lithuania in Eastern Europe. Hay una familia que vino desde el este de Europa. They landed in Boston Aterrizaron en Boston and eventually ended up in Los Angeles. y eventualmente terminaron en Los Ángeles. And then there was a man that came from Ukraine, a Y hubo un Jewish hombre man, que vino de Ucrania and he came through Philadelphia, but also ended up in Los Angeles. y entró a través de Filadelfia y eventualmente terminó en Los Ángeles también. And the Jewish family, they were Orthodox. They attended synagogue, and had a large family. Era una familia judía ortodoxa que asistía con frecuencia a la sinagoga. Well, Louis from Ukraine met Anna, who was from Boston, Luis de Ucrania conoció a Ana, que era de Boston, and they fell in love and got married. y se enamoraron y se casaron. And they wanted to have children, Y deseaban tener hijos and they especially wanted a boy. y especialmente deseaban un varoncito. And so they prayed for a child, Y oraron por un hijo and they had a child, y tuvieron ese hijo, but it was a girl. pero era mujer. And then they were happy to have a child, Pero estaban felices de tener un hijo, but they wanted a son. pero querían un niño, un So they varoncito. prayed again, and they had another child, Y oraron de nuevo y tuvieron otro hijo. but it was also a daughter. Y volvieron a tener una niña. And so they had two children, Entonces ya tenían dos niños and blessed, they were bendecidos, blessed, but they wanted a son. pero deseaban un niño. So they prayed for a son. Entonces oraron por un niño. And they had another child, Y tuvieron otro hijo. and this child was a son. Y esta vez salió el They were varoncito. overjoyed. Y estaban muy contentos. The son was born sickly, and they were frightened. El niño nació con complicaciones y ellos tuvieron un poquito de temor. But finally, he got better. Pero finalmente el niño se recuperó. But 2 months after he was born, Pero 2 meses después de que el niño nació, there was a flu epidemic in America. hubo la epidemia del flu. It was called the flu epidemic of 1918. Fue la epidemia del flu de 1918. And we now know what that was all about, Y muchos conocemos la historia de cómo fue eso, because in 2020 we had a terrible flu epidemic. porque en el 2020 tuvimos una epidemia de un flu. In 1918, there were so many people who died they didn't have enough coffins. En 1918 murió tantas personas que no tenían suficientes ataúdes. I believe that over 500,000 people died in America. Creo que más de 500,000 de personas murieron solamente en América. And so tragedy struck this family Así que la tragedia llegó a esta familia because the father died in this flu epidemic. porque el padre murió en esta flu. And so Anna, the mother, had to raise her 3 young children by herself, Entonces Ana tuvo que criar a sus 3 hijos sola and she had to work very hard. y tuvo que trabajar muy duro. She worked at a grocery store. Trabajaba en el mercado, She worked taking in laundry to wash. haciendo lavandería, She did ironing. planchaba,
She did whatever she could to support her young family. Hacía todo lo necesario para poder apoyar a sus 3 hijos. There were a couple of ladies on her in her neighborhood. Había muchas señoras en su colonia. These 2 ladies saw that she was working so hard. Y estas 2 mujeres miraron cómo ella trabajaba tan duro. They decided that they would help her in her work to wash clothes and iron. Y decidieron ayudarla en sus trabajos, lavando la ropa, planchando ropa. They came and helped her many times. Vinieron y le ayudaron muchas veces. And after a while, they asked her to come to church with them. Y después de un tiempo le pidieron que viniera a la iglesia con ellos. They were Christian ladies who wanted Anna to know Jesus. Eran mujeres cristianas que querían que Ana conociera a Jesús. She told them no, she couldn't go to church. She was Jewish, that Jews don't believe in Jesus. Ella les dijo, yo no puedo ir a la iglesia porque los judíos, yo soy judía y los judíos no creemos en Jesús. And she was also frightened to go to church. She had never been in a church before. Y por encima tenía miedo estar asistir a una iglesia porque nunca había asistido a una iglesia. And so she said, no, I can't go with you to church. Entonces ella les dijo, lo siento, no puedo ir con ustedes a la iglesia. The ladies continued to help her even though she wouldn't go to church with them. Estas mujeres continuaban ayudándola aunque ella no quería ir a la iglesia con ellos. And after a while, Anna felt obligated to do something to show her appreciation for their help. Después de cierto tiempo, Ana se sentía obligada de demostrar su agradecimiento hacia estas mujeres que le habían ayudado tanto. So finally, she decided that she would go to church with them. Así que por fin acepta y decide que iría a la iglesia con ellos. She was frightened, but she knew she had no other way to show her appreciation. Estaba, a pesar de estar atemorizada, ella sabía que no tenía alguna otra forma de demostrar su agradecimiento. And so she went to church, and she was afraid, and she decided that she wouldn't look at the preacher. Entonces ella tenía miedo, pero aún así fue a la iglesia. Ella tomó la decisión nomás de que ella no miraría al predicador. And she had heard that preachers hypnotize people. Y ella había escuchado que los predicadores hipnotizaban a las personas. And I don't know if you do that, but Pastor, but she was frightened. No sé si usted sabía eso, pastor, pero esta mujer tenía mucho miedo. So she wouldn't look at the preacher. Entonces no volteaba y miraba al She predicador, kept her eyes on the pulpit, solamente miraba hacia el púlpito and she had a vision. y tuvo una visión. Now remember that Jews require a sign, Recuerde que los judíos requieren una señal and she had a sign. y ella tuvo una señal, For there was 3 words in Hebrew written on the pulpit. porque había 3 palabras en hebreo escritas en el púlpito. They were not there before. They appeared to her. She realized it was a vision. Esas palabras no estaban ahí antes, pero en una visión a ella se le aparecieron en ese púlpito. Now, at this time, most of the girls were not taught Hebrew to read the Torah. En estos tiempos a las mujeres no se les enseñaba a leer en hebreo, menos el Torah. But she recognized that it was in Hebrew. Pero ella reconoció estas escrituras que estaban en hebreo. So she copied down the Hebrew letters, Entonces ella apuntó las letras hebreas and she decided she would try to find a translation. y decidió buscar a alguien que se las tradujera. She couldn't. She tried, but she couldn't find. Intentó y no pudo encontrar quien se lo So she tradujera. finally had to ask her father. Finalmente tuvo que pedírselo a su padre. And she went to him, and he said, "Where did you see this?" Ella fue a él y su padre le dijo, ¿dónde vistes esto? Well, she didn't want to tell him where she went.
Y ella no quería decirle dónde She había didn't- ido. She didn't want to tell him that she went in a church. No le quería decir a su padre que había estado en una iglesia. And so she just made up a story. Entonces ella se inventó una historia. And he said, well, it's the same word, 3 words the same. Es la misma palabra 3 veces, fue lo que su padre le dijo. And it says, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Holy, holy, holy. Y dice, santo, santo, santo. Era la- And she was amazed. y ella estaba asombrada. First of all, what was Hebrew doing in a church? Primeramente, ¿qué estaba haciendo el hebreo dentro de una iglesia? And holy, she never thought of a Christian church as holy. Y ella nunca creyó que una iglesia cristiana nunca la vio como un lugar santo. And so she was intrigued. Y estuvo intrigada. She wondered what would be on the pulpit the next time she would go. Se preguntaba qué va a ser lo siguiente que va a estar escrito en ese púlpito. And so when the Christian ladies asked her to come to church again, Entonces, cuando estas mujeres cristianas le pidieron que viniera de nuevo, she went. ella fue. And this time there was nothing on the pulpit, Y esta vez no hubo nada escrito en el púlpito. so she listened to the message. Entonces ella puso atención en el And mensaje she heard the wonderful story of her Messiah. y escuchó la hermosa historia de su Mesías. The Messiah, Jesus, is Jewish and that he is coming back to be king over all the earth. Que Jesús es el Mesías y que va a volver a regresar una vez más para reinar sobre toda la tierra. And she believed. Y ella lo creyó. And so she became a believer in Jesus, her Messiah. Entonces ella se convirtió en una creyente de Jesús como su Mesías. As she began to read her Bible and to pray, she would pray to Jesus. Cuando ella comenzó a leer su Biblia, ella comenzaba a orar a Jesús. And her children, who were now young adults, Y sus hijos, que ya se habían convertido en adolescentes, adultos, were astonished that she would even say the word Jesus. estaban asombrados que ella tan solo mencionara la palabra Jesús. Because she had taught them that if they said that name, she would wash their mouths out with soap because in that name they had been persecuted. Porque ella les había enseñado a sus hijos que si ellos tan solamente mencionaban ese nombre, ella les lavaría su boca con jabón, porque en el nombre de Jesús ellos habían sido perseguidos. And she had told them all of the persecutions done by the Christians over the centuries. Y ella les contó sobre todas las persecuciones que tuvieron bajo el nombre de Jesús. She told them about the Romans who were persecuting the Jews. Les platicó sobre los romanos, la persecución que hicieron sobre los judíos. And she told them about the Crusaders that killed 1 million Jews in the name of Jesus. Dice que les platicó de los millones de judíos que fueron asesinados en el nombre de Jesús. The Crusaders? Ay, ¿mande? En las cruzadas, todos los judíos que fueron asesinados en nombre de Jesús. Thank you. And then she told them about the Inquisition, where Jews were forced to convert or they were killed. Les platicó sobre la Inquisición donde los judíos eran forzados a convertirse si no eran asesinados. And then she also told them about her parents who left Russia because they were persecuted in Russia. También les platicó a sus hijos cómo su madre había tenido que irse de Rusia porque en Rusia estaban siendo perseguidos. And so she had taught them never to say the name Jesus. Entonces ella les había enseñado de nunca mencionar el nombre de Jesús. In fact, they would come home from school and complain about all the
names they were called at school. De hecho, ellos venían a sus casas siempre por tantos nombres que les llamaban en la escuela a ellos. They were called Christ killers. Les llamaban asesinos de Cristo, They were called dirty Jews judíos sucios, and terrible names. muchas cosas terribles. And so they would ask her, why do Christians hate us? Y le preguntaban a su madre, ¿por qué los cristianos nos odian? And she would tell them that they hate us because they're jealous of us. Ella les platicaba y les decía, nos odian porque nos tienen envidia. We are God's chosen people, and they are jealous of that. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios y ellos tienen celo de eso. They're so jealous of us that they took our Bible and added a whole other Bible to it. Nos tienen tanto celo que tomaron nuestra Biblia y le agregaron tantos versículos más de ellos. They think our prophets and our patriarchs are Christians. Ellos creen que muchos de nuestros profetas y nuestros patriarcas son cristianos. They so jealous of us that they took our God and added 2 more to him. Dice que son tan celosos a nuestro Dios que tomaron ellos a 2 dioses más y lo agregaron a nuestro Dios. And Christians are pagans because they believe in 3 gods. Los cristianos son paganos porque creen en 3 dioses. And so she tried to console her children. Ella trataba de consolar a sus hijos. And now she was praying in his name, in Jesus' name. Y el día de hoy, y ahora ella estaba orando en el nombre de Jesús. And so the 2 children that were at home were afraid that she had gone crazy. Y los 2 hijos que permanecían en casa se preocupaban que se había vuelto loca. And so they contacted the other sister who was in Hollywood. Entonces se comunicaron con su otra hermana que estaba acá en Hollywood. She was studying to be an actress. Estudiaba para ser actriz. And they said, you have to come home. We have to deal with mother. She's going crazy. Tienes que regresar a casa. Tenemos que ayudar a mi madre porque se ha vuelto loca. And so she came home and she said, well, I'm an actress, so I will go to church with her to show her that these are all acting. These people are acting. Dice, entonces regresó a casa y le dijo, pues yo soy actriz y voy a ir con ella a la iglesia para enseñarle y demostrarle que estas personas son actores nomás. And so she went to church with her mother. Así que fue con su madre a la iglesia And she couldn't find anything wrong. y no pudo encontrar nada mal. The people actually looked happy to be at church. De hecho, las personas se miraban contentos de estar en la iglesia. They were so happy that they raised their hands and they clapped and they looked happy. Estaban tan contentos que alzaban sus manos, aplaudían, se miraban felices. And she had never been happy at synagogue. Y ella nunca se había sentido en una sinagoga feliz. And so she wasn't sure what it was that made them happy. Y ella decía que no estaba segura qué era lo que los hacía felices. So she had to go 6 times with her mother, trying to find something to dissuade her. Entonces tuvo que asistir 6 veces más con su mamá para tratar de persuadirla. And finally she told her brother and sister that she would go one more time, the 7th time, and if she couldn't find anything, that they should just leave mother be because she's finally happy. She's worked hard all her life. Y por fin aceptó y le dijo a sus hermanos, iré una vez más con ella a la iglesia. Y fue con ella una vez más y se daría cuenta de que su mamá finalmente simplemente es feliz y se lo merecía porque había trabajado tan duro toda su vida. And so she went the 7th time. Así es de que ya fue la 7ª vez. The pastor, at the end of the service, El pastor al final del servicio asked a man to pray, pidió a los varones benediction. orar
and he stood up to pray, and she noticed that he talked to somebody, Y el pastor se levantó también a orar y esta joven se dio cuenta que el pastor hablaba con alguien. but not only that, it appeared that somebody was talking to him. Y no solamente eso, sino que también aparecía que alguien estaba hablando con él. All of a sudden, there was a glow around this man as he was praying, Solamente de pronto se iluminó alrededor de este varón que estaba orando. and so she had a sign, Entonces ella obtuvo una señal and she became a believer in Jesus, her y ella Messiah. también se convirtió en una creyente. Gloria a And- Dios. Amen. And soon after, the other sister went to church and became a believer too. Y de esa misma manera su otra hermana también vino a la iglesia y también se hizo una creyente. The son was very upset. El hijo estaba muy molesto. He felt that they were not following the religion of their fathers, Sentía que no estaban siguiendo la religión de sus padres, that they were becoming pagans, que se estaban convirtiendo en paganos. and he felt that he was the man of the house and that he should persuade them to leave this pagan worship. Y como él se sentía el hombre de la casa, sentía la obligación él de persuadirlas que dejaran según ellas estas creencias paganas. And so he would argue with them, Entonces él discutía con ellas and finally his sister told him that she would not argue anymore with him. hasta que finalmente su hermana le dijo que ella no discutiría con él. He said, "Why?" Y él le preguntó por qué. And she said, I read in my Bible today that I'm not to cast pearls before swine. Y porque leí ahora en mi Biblia que no debería de echarle mis perlas hacia los puercos. And he said, what do you mean calling me a pig? ¿A qué te refieres con llamarme un puerco? That's the terrible thing to call me. Cerdo es la palabra correcta. And so he was so upset he wanted to hit her. Y dice que él estaba tan enojado, tan molesto que quería pegarle. And so he decided to leave and come back later. Y él decidió mejor salirse por un momento y volver más tarde. Before he left, his mother asked him to come home early. Antes de irse, su madre le pidió que volviera temprano. He said, why? Y él preguntó por qué. And she said, because we're having a birthday party for your sister. Porque tendremos una fiesta de cumpleaños para tu hermana. And he said, who's coming to this party? Those two crazy ladies? Y él les preguntó, ¿quién va a venir a esta fiesta? ¿Las dos mujeres locas esas? And she said, yeah, those two ladies are coming. Y ella le dijo, sí, esas dos mujeres van a He venir. said, who else is coming? ¿Quién más va a venir? Preguntó And she él. didn't want to tell him. She didn't want to tell him, but finally she said, the pastor is coming to the Y party. ella no se lo quería decir, pero finalmente le dijo, el pastor también va a estar aquí. He said, I'm not coming home if a preacher's in our house. Yo no voy a regresar a una casa cuando un pastor esté en mi casa. So I'm going out and I'm going to a dance. Voy a salir, voy a ir a un baile. So he took his girlfriend to a dance. Así que él llevó a su novia a un baile. It was getting late and he was getting sick to his stomach. Se hacía tarde y él comenzó a sentirse mal de su estómago. And finally he told his girlfriend he had to take her home. Y finalmente le dijo a su novia que tenía que llevarla a su casa. And he went home because he was not feeling well. Y él se fue a su casa porque no se sentía bien. It was late. It was almost midnight. Era tarde, ya era como medianoche. He thought that the party would be done. Él pensó que la fiesta en su casa ya se había terminado, But those Christians were still there. pero esos cristianos seguían ahí. So he decided he would go in and tell them where to go. Entonces él decidió que él entraría ahí y les diría a dónde So se he pueden goes ir. into the house, So él entra a la casa and the pastor is introduced, and the pastor asks him a question about sports. Entonces el pastor se presenta y le hace una pregunta sobre los deportes.
Now, he likes sports, A él le gustan los deportes and he decided that he would tell them to go after they talked about sports. y él en su mente dijo, después de que hablemos de los deportes, ya les voy a decir que se vayan. And so they were talking, but the pastor threw a curveball. Entonces conversaban y el pastor le aventó una curva ahí. He asked him, I want to ask you a question. And, Le dijo, quiero hacerte una pregunta. and he said, well, okay. And the young man said, okay. Y el joven le dijo, ok. And he said, have you ever asked God whether Jesus is the Son of God? ¿Alguna vez tú le has preguntado a Dios si Jesús es el Hijo de Dios? And he said, no, I don't have to. I know God didn't have a son. That's ridiculous. That's pagan. No, yo no tengo que andarle preguntando nada. Yo sé que Dios no tuvo un hijo. Eso es pagano, es ridículo. And so he said, but have you ever asked, Pero, ¿alguna vez le has preguntado? do you believe in God? ¿Tú crees en Dios? And the young man said, yes, so I believe in God. El joven le dijo, sí, yo creo en Dios. He said, well, ask God. Y le dijo el pastor, entonces pregúntale a Dios. He said, okay, I will. Y le dijo el joven, ok, lo haré. And the pastor said, no, I mean right now. Y el pastor le dijo, no, ahorita. And he said, here at the kitchen table, they were sitting at the table. El joven le dijo, ¿aquí en la mesa de la cocina? And the pastor said, yes. El pastor le dijo, sí. And he said, well, we Jews pray standing up. Pues nosotros los judíos oramos parados. And the pastor said, I think God can hear you when you're sitting, but if you like, stand up. El pastor le dijo, yo creo que Dios te puede escuchar aunque estés sentado, pero si gustas puedes ponerte de pie. And the young man tried to think of some of the prayers from his bar mitzvah. Y este joven trató de recordarse de las oraciones que hacían en sus... He hadn't Juntas. talked to God or prayed any prayers in a long while. Él no había hablado con Dios ni había hecho sus oraciones, sus rezos en mucho tiempo. Even though he thought he was a good Jew, Aunque él creía que era un buen judío, it had been a long time since he went to synagogue. hacía mucho tiempo que él no había asistido a una And asamblea. so he's trying to remember the prayers. And he said to the pastor, we Jews have prayers that are written from the Bible. Y él le dice al pastor, nosotros tenemos oraciones que están escritas de la Biblia. And the pastor said, that's good, but I want you to pray from your heart. Y el pastor le dice, tienes razón, pero yo quiero que tú ores de tu corazón. Just ask God. Solamente pregúntale a Dios. And he said, all right. He said, God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y de Jacob. He thought that was a good beginning, Él creyó que así era una forma buena de iniciar, but he couldn't think of anything else to say. pero después de ahí no tenía nada más que decir. So he finally said, I don't believe you had a son. Entonces al último le dijo a Dios, yo no creo que tú tuviste un hijo, He said, but if you did, show me, prove it to me. pero si lo tuviste, enséñamelo, And compruébamelo. all of a sudden, he wasn't sick any longer. Y de repente él ya no se sentía enfermo de su estómago He had been sick all evening long, y había estado enfermo toda la tarde and now he's not sick. y ahora de repente no está But now enfermo he began to be very nervous. y ahora comienza a sentirse muy nervioso, He was very agitated. estaba muy agitado And everyone else knew that God was speaking to him. y todos los demás ahí sabían que Dios le estaba hablando. And so they began to pray. Y entonces todos comenzaron a orar And they were Pentecostal. This was an Assembly of God church. y eran pentecostés, era una iglesia de las And they asambleas de prayed Dios. loud. Y oraron muy fuerte. And so he got up to shut the windows. He didn't want the neighbors to hear. Entonces él se levantó a cerrar las ventanas para que los vecinos no escucharan. And so he got his mind off of his question. Entonces él ya se le salió esa pregunta de su mente. And he was so nervous. Estaba tan nervioso, But finally, the people left. pero finalmente ya todas las personas But he se didn't get marcharon. hardly any sleep that night. Esa noche él casi no durmió.
And so the next day he was lying on the couch Así que el siguiente día él estaba acostado sobre el sillón and it began to shake. y se comenzó a sacudir. The couch was shaking. El sillón se sacudía. Nothing else was moving. Nada más ahí se movía, solamente el sillón. So even though it's Los Angeles, it's not an earthquake. Aunque era en Los Ángeles, este no era un terremoto, un temblor. And so he is very frightened Y él está muy asustado, and very nervous. muy nervioso. He asked his mother to take him to the two ladies to ask them what is happening to him. Entonces él le pide a su madre que la lleve con estas dos señoras para preguntarles qué es lo que está pasando. So they go to the two ladies, Entonces lo lleva con estas dos mujeres and she said, "Well, come on." And he said, "No, you go in. I'll and find out what is happening to me." y lo van hacia el lugar donde están las dos mujeres y ella le dice, ok, pues ven, pásale. Y él le dice, no, yo no, tú entra y pregúntales qué está pasando. And so later she came out and he asked her, "What'd they say?" Entonces de rato salió ella y él le pregunta, ¿qué te dijeron? And she said, "They said that God is speaking to you." Y ella le dijo, ellas dijeron que Dios te está hablando. He said, "I think I could figure that out. Y él le contestó, creo que ya de esa parte yo solo me di cuenta. But why are these things happening to me?" Pero ¿por qué estas cosas me están pasando? So he was figuring this out. Entonces él estaba comprendiendo. And so he called his sister. He says, "We need to go to that church, Y entonces él le llama a sus hermanas y le dice, necesitamos ir a esta iglesia, that Assembly of God church." la iglesia Asambleas de Dios. And so and she said, "Well, it's not open till 7 tonight." Y dice, y no está abierto hoy hasta las 7. He said, "Why don't the churches stay open so people can ask questions?" Y él pregunta, ¿por qué las iglesias no se quedan abiertas para que la gente pueda ir a preguntar? She said, "It'll be open tonight." Y él le dice, hoy en la noche estará So she abierto. was so happy to bring her brother to church. Y ella estaba muy contenta de traer a su hermano a la iglesia. He has been having experiences with God. Él ha estado teniendo experiencia con Dios. He goes into the church with his sister, and she puts her arm through his, and they're walking down the aisle. Entonces ellos entran a la iglesia y su hermana lo toma del brazo y entran tomados del brazo adentro de la iglesia. As they're walking down, he Mientras pokes van- his sister and says, Ruth, are your shoes touching the carpet?" Mientras se dirigen hacia adentro, él le toca con el hombro a su hermana y le dice, Ruth, ¿tus pies están tocando la alfombra? And she said, "Of course they are." Claro que sí. And he said, "Mine aren't. I'm walking on air." Y él le dice, los míos no, dijo, yo voy caminando voy know, flotando sobre el You aire. can figure out what is happening. You can figure out what is Usted se happening. puede dar cuenta de lo que está pasando. His sins were removed. He believed that Jesus was his Messiah, and so his sins were removed, and he felt as light as a feather. En ese proceso sus pecados estaban siendo limpiados y él se sentía se sentía ligero, se sentía que iba caminando And sobre él. so the whole family are now believers in Y ahora Jesus. toda la familia son creyentes. And he came out that church a new creation. Y él salió de esa iglesia una nueva creación. He said that everything looked differently, Él decía que todo se miraba diferente and his life was changed. y que su vida había cambiado. He now had a new purpose for life. Que ahora ya tenía un propósito nuevo para su vida. So he went to Bible school. Entonces fue a la escuela bíblica And so he became a missionary. y se convirtió en un misionero. You know, the Bible says that Jews are a light to the nations. Y he wrote, No. In the Bible it says Okay. Jews are a light to the nations. en la Biblia dice que los judíos son una luz para las naciones. And so he became a light or to proclaim the light to the nations. Entonces él se convirtió en un judío que proclama la luz para las naciones. He first went to the island of Haiti.
Primero se fue a la isla de Haití to be a missionary there and para ser misionero ahí. build 200 churches. Levantó más de 200 iglesias. And that's where I was born. This is the story of my father and Y ahí- my grandmother. Ahí fue donde yo nací. Esta es la historia de grandfather, Father and my de grandmother. mi padre y de mis abuelos. And he went from, amen, amen. He went from Haiti to Africa and De- had a wonderful ministry in Africa. De Haití se mudó hacia África y tuvo un excelente ministerio en África. And then in the late 60s, God called him back to start a ministry to his own people. Y en los años 60 Dios lo llamó para comenzar un nuevo ministerio para su propia gente, para los Perhaps you judíos. saw the movie Jesus Revolution. It was that time period. Quizá usted miró la película de Jesus Revolution, fue más o menos en esa época, Where many Jewish people came to faith at that time. donde muchos judíos vinieron se hicieron creyentes en ese tiempo. And so God knew that was going to happen, and so he brought back my father to start this ministry. Entonces Dios sabía que esto iba a suceder y trajo de vuelta a mi padre para comenzar este ministerio. And so I want to end with a scripture Entonces quiero terminar el día de hoy con una escritura in Acts 1. en Hechos 1. The Jewish disciples were asking Jesus a question before he ascended into heaven. Donde los discípulos le preguntaban a Jesús antes de partir al cielo. And so they asked, it says, chapter 1, verse 6, Capítulo 1, verso 6. therefore, when they had come together, they asked him, Jesus, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Donald Trump? No. That's not what he says. Will you restore the kingdom to Israel? Así que mientras los apóstoles, I think they all understood the Trump one. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? And he said to them, it is not for you to know the times or seasons which the Father has put in his own authority. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. First of all, we recognize that Jesus didn't tell them they didn't know what they were talking about. En primer lugar, Jesús nunca desmintió lo que le estaban preguntando. He will restore the kingdom to Israel Él restaurará el reino de Israel because he's the king of the Jews. porque Él es el rey de los judíos. And so he didn't dissuade them from believing that. Entonces Él no trató de que dejaran de creer en eso, But he said it's not for you to know. pero Él les dijo, no es para que ustedes lo sepan. Many times I'm asked, when is Jesus coming back? Muchas veces me preguntan, ¿cuándo va a volver Jesús? And I point them to this verse. Y los dirijo hacia este versículo. It's not for us to know. No es para nosotros saberlo. This is what we should do, though, in verse 8. Esto es lo que sí deberíamos hacer, versículo 8. He says, but you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Aleluya. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea y Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Today we are not in Jerusalem. El día de hoy no estamos en Jerusalén, And we're not in Judea or Samaria. no estamos en Judea ni en Samaria, But we are at the end of the earth. pero estamos en una parte en la tierra. We are in the countries that need the Lord. Estamos en países donde necesitan a Dios. And we in America need to tell people about Jesus. Y nosotros aquí en América necesitamos hablarle a la gente de Cristo.
And so this is what we should be concerned about. Y esto es lo que nos debería de preocupar. We know Jesus is coming. Sabemos que Cristo vuelve. We don't have to worry about that. That is a given. He is coming. No tenemos que preocuparnos por eso, porque eso es un hecho. Dios va a regresar. But he has asked us, he wants us to be his witnesses. Pero Él nos ha pedido, nos ha pedido que seamos sus testigos. If we look back in this story I just told, Si usted hace memoria de la historia que acabo de contar, thousands of people heard the good news because of two ladies. miles de personas escucharon las buenas noticias a causa de estas dos mujeres. Not only did my father lead many to the Lord, No solamente mi padre llevó muchos a los pies de Cristo, I have traveled far around the world and led many to the Lord, yo he viajado alrededor del mundo y he llevado muchos a los pies de Cristo. and I am praying that my daughter will follow in the legacy and become the director of Rock of Israel. Y estoy orando que mi hija continúe este legado y se convierta en la nueva directora de la Roca de So Israel. think about the thousands of people that heard the gospel because of those two ladies. Así es de que nomás haga memoria de cuántos miles escucharon el Evangelio They, a causa they, de dos mujeres. they probably didn't think they were missionaries. Ellas quizás no creían que eran misioneras. They probably didn't think that they were preachers or evangelists. Ellas ni siquiera se consideraban como predicadoras o evangelistas. They just invited a Jewish lady to church. Ellas simplemente invitaron a una persona judía a su iglesia. But God used them to lead my family and many others to the Lord. Pero Dios las usó a ellas para llevar a mi familia y a muchas familias hacia Cristo. You have received power, Tú has recibido poder and you shall be witnesses. y serás testigo. This is not an option. Esta no es una opción. This is what we are called to do. Esto es lo que somos llamados a hacer. So be his witnesses. Así que sé testigo de Dios, de Jesús. Amen. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, qué bonito la historia, ¿verdad? A beautiful story about his grandma. Grandma. And his father. Beautiful, beautiful. Lo
have to come to the altar right here, from over there. If you want to come to the altar, you could. Si quiere venir al altar está bien, pero si no, de ahí mismo lo haces. Okay? So let's close our eyes. Let's pray for the people that are here. Okay, sometimes we think because they're in church, they're saved. Pensamos que están en la iglesia y son salvos. Y no todos son salvos. So cierra sus ojos, hermano. Señor Jesús, una vez más. Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Te acepto como el único Salvador. Yo sé que viviste y moriste por mí y resucitaste el tercer día. Te acepto como mi único Salvador. Lord Jesus, I believe that you died for me.